toda una multiplicidad de cosas diferentes conviviendo y cuánto de selectivo hemos sido, porque la cultura también en la que todos crecimos, ¿no? A mí me gusta bastante también hablar de Latinoamérica, ¿no? Como donde estamos parados, como seres sensibles que somos también y mucho más conectados de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que dejó de pasar? ¿Qué logramos? ¿Hacia dónde va esta idea de la inclusión y la accesibilidad? Entonces, ¿qué hago con todo aquello que sí? Estoy en una era y estoy en un momento histórico donde no voy a escapar de la tecnología. Aparte, somos totalmente... es como me da tristeza, pero sí, creo que somos como bastante falsos en esa parte de pensar que que las fisicalidades las estamos incorporando. Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani, hoy de invitada tenemos a Sol, con quien vamos a platicar un tema muy importante que es necesario mencionar. Pero antes de iniciar con la charla, queremos agradecer a ustedes, por supuesto, por acompañarnos en un episodio más y a nuestro querido patrocinador RSS, que es la plataforma que, como ustedes ya saben, nos hospeda en este proyecto. Y bueno, pues no queremos darle mucha vuelta, vamos a empezar con nuestro episodio porque queremos sacarle la mejor sustancia posible. Hoy tenemos de invitada Hoy tenemos una invitada que no solo piensa en el diseño, sino que siente, lo cuestiona y lo transforma. Sol Delgado es una de esas personas que hace que el mundo digital y físico se sienta un poquito más justo, más habitable para todos y todas. Y desde su trinchera en la accesibilidad lleva más de 10 años creando experiencias que abrazan la diversidad. Es directora creativa de Topos, codirectora del hermoso festival Poeta Gráfico y una verdadera poeta del hacer. Sol, bienvenida. Muchas gracias, qué bonita presentación. Un placer estar acá compartiendo un ratito. Muchas gracias por aceptar. Sabemos que estás muy ocupada y hiciste un espacio para venir a platicar con nosotros de este tema tan importante, así es de que pues vamos a empezar. Yo tengo una primera pregunta para iniciar y me llama mucho la atención y quisiera saber si recuerdas el momento exacto en que te diste cuenta que la accesibilidad no solo era un tema técnico, sino más bien un tema pues humano y urgente. Ujú. Buena pregunta, Jani. Yo creo que sí, me acuerdo porque tuve la oportunidad primero de estudiar terapia ocupacional, pero después un poco de arte y entré a trabajar de montajista en el Museo de Arte Contemporáneo acá en Mendoza y, y me di cuenta que tenía como mucho deseo de contarle a cualquier otra comunidad o a cualquier otra persona de la diversidad lo que pasaba ahí adentro, ¿no? Como ahí iba solamente un grupo de personas eh, interesados como las comunidades, ¿no? Interesados en artes visuales y tuve la oportunidad de conectar con un colegio de personas ciegas que quedaba muy cerquita y de empezar a invitarlos al museo. Entonces, eso fue como la primera instancia que dije que me interesa esto, quiero hacer algo como para compartir específicamente en ese contexto la belleza de las artes visuales, ¿no? Como era tan lindo, a mí me parecía, esto fue hace muchos años atrás, me parecía reinteresante, me sigue pareciendo interesante el montaje, el espacio físico, no solo la obra, ¿no? El recorrido. Y esa fue como la primera vez que me surgió y también la primera vez que tuve la suerte de tener una directora en ese momento que me permitió invitar a las comunidades. Después creamos una sala que se llamaba, era como un inspiratorio para que los exponentes pudieran llevar una obra, pero a la vez los artistas podían contarla de manera audible en una sala oscura, toda negra. Entonces, bueno, Mm. eran unas primeras experimentaciones, pero sí, me acuerdo claramente de eso, que fue como la necesidad de querer contarles la belleza que a mí me rodeaba en ese momento, ¿no? Sí, y como dices, de compartir y de vivir o ofrecer la experiencia completa, no necesariamente
desde solo lo visual o lo estético. Y justo Tal- eso, ¿cómo es que, porque, sabes, es un tema más como de conciencia y es difícil a veces que todos, lo logremos entender. Y sobre todo en este mundo que está tan, ya sabes, tan rápido, tan avanzando, tan la Sí. tecnología, tanto produce, tan gana, etcétera. ¿Cómo logras eso tú? ¿Tú cómo logras hacerles transmitir esto que tú entiendes a los demás? Gianni, ha sido bastante y lo es bastante difícil. Creo que me gustaría contarte varias cosas acá. Es como, primero, tener como la paciencia y la tranquilidad de entender la multiplicidad que somos como comunidad, ¿no? La identidad social que tenemos, que es identidad social, también está armada por personas ciegas, por personas sordas, por personas con diversidades de género, de edad. Y a partir de eso, entender que lo interesante, al menos lo que a todos les interesa más y nos parece lo más como una herramienta de producción también, son los lenguajes que utilizamos las comunidades. Y esos lenguajes pueden ser utilizados para crear, de alguna manera, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas maneras de habitar este mundo que habitamos. Siempre pensando que ha habido como un desconocimiento de esa manera de habitar el mundo con respecto a las personas ciegas, por ejemplo, y que cuando vamos a fijarnos, hay todo un lenguaje, hay un desarrollo, hay una adaptación de esas comunidades a cómo hemos hecho todo tan normativo y tan tradicional, ¿no? De tan como eh, de alguna manera, desde lo estético, lo conceptual, lo filosófico y lo social, ahí siempre ha habido una norma y una manera de ser, y por ahí estas otras comunidades nos están ofreciendo un lenguaje que nos enriquece, ¿no? De manera bidireccional, tanto la persona que corresponde a alguna de las discapacidades, que mal llamadas discapacidades están, y por otro lado la comunidad convencional, entre comillas, también, ¿no? Que nos estamos perdiendo de ese enriquecimiento. Entonces, la accesibilidad lo que propone es el enriquecimiento mutuo, es enterarnos de esos otros lenguajes para crear nuevas cosas, para pensar nuevos ámbitos, para generar nuevos proyectos que no solo sean inclusivos, sino que también dejen una nueva experimentación de eso que vivimos en lo cotidiano, ¿no? Sí, como tener una nueva, otra ventana o muchas ventanas más de cómo experimentar todo, Muchas, ¿no? exacto. Ujú. Entonces, bueno, maneras de leer, maneras de escuchar, maneras de ver, maneras de sentir, maneras de empezar a crear eh, en la diversidad una caja de herramientas que nos permita generar nuevas oportunidades, nuevos proyectos, nuevos laboratorios, ¿no? Es como un laboratorio eterno, donde uno puede estar todo el tiempo enriqueciéndose y encontrando eh, un enriquecimiento de la humanidad, ¿no? Un enriquecimiento social que nos pertenece. Eso creo que es lo interesante, nos pertenece. También tenemos que sentir nuestra comunidad como una comunidad ciega, como una comunidad sorda, que necesita trabajarse y que necesita a la vez no ver eso como una discapacidad, sino como un lenguaje para habitarlo. Sí, claro. Sí, claro, y es me gusta mucho la perspectiva que presentas porque creo que desde la ignorancia tendemos a separarnos, ¿no? Tendemos a decir, bueno, las personas que piensan o ven o leen o viven de otra forma por capacidades distintas a las de nosotros y nosotros, pero, pero esta manera en que presentas justo hace lo contrario, creo que nos unifica, y nos brinda, además, pues nos brinda una nueva manera de seguir aprendiendo sobre la propia humanidad y sobre cómo, cómo vivirla. Tal Y cual. sí, sí, esto es que es totalmente hablar de inclusión y hablar de unidad, ¿no? De decir, no son ellos y nosotros, somos todos nosotros viviendo el mundo, sintiéndolo de Exacto. diferentes maneras, ¿no? Y al mismo tiempo una sola manera, pero como más choncha, más rica, más sustentable, Tal más cual, las multiplicidades, ¿no? Que eso es, que somos toda una multiplicidad de cosas diferentes conviviendo y cuánto
de selectivo emotivo, porque la cultura también en la que todos crecimos, ¿no? En la que por ahí Latinoamérica, a mí me gusta bastante también hablar de Latinoamérica, ¿no? Como donde estamos parados, como seres sensibles que somos también y mucho más conectados de alguna manera al ámbito natural y a la tierra, también nos dividimos en tantas secciones que nos perdemos del otro, ¿no? Nos dividimos porque desde el capitalismo hay divisiones, desde lo social hay divisiones, desde todo, desde las religiones hay divisiones. Entonces, ¿cuánto nos privamos de aprender de eso otro distinto de mí, que a la vez puede ser divertido, enriquecedor, reflexivo? Bueno, me parece que hasta en un punto sanador de muchos conflictos que a veces no podemos resolver. Ujú. Tienes razón, sí, es como, como encontrar una caja de herramientas que ni siquiera sabíamos que existía ese Estaba ahí. montón. Sí, 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 sí. Sí. Me gustaría que nos hablaras un poco más sobre tu proyecto que es Topos. Me Ujú. gustaría que nos platicaras cómo fue que inició, qué objetivos tenías cuando inició y cómo han ido cambiando estos, si es que han cambiado, supongo que han evolucionado, tal vez, no sé, cuéntanos un poquito. Bien. Topo somos dos. Mi socia, que es Sabrina Díaz, que bueno, es Ujú, como mi colega, mi comadre, mi compañera con la que escribimos e inventamos desde hace mucho tiempo. Yo por ahí he tenido la oportunidad de coproducir y de participar en otros proyectos, entonces por ahí nos movemos diferentes, pero el corazón de Topos nos pertenece a las dos y hace mucho tiempo que trabajamos ahí. ¿Qué es Topos? Para empezar a definirlo primero, ¿no? Es un concepto donde se trata de hablar de no solo del animal, como la primera reflexión que uno tiene, sino de la topografía, como de la diferencia de los lugares que habitamos, de esos suelos distintos que nos sostienen, de esos espacios que recorremos, de lo subterráneo que hay, de la manera del topo, de una cultura que a veces va por debajo, ¿no? Y que va recolectando, que va abriendo camino para los que quieran visitar eso que está por debajo. Entonces, Topos envuelve un poco todo eso. Es, yo siento en este momento, después de 13 años que la tenemos, siento que es como una productora filosófica también. O sea, siento que es un espacio donde hemos generado y seguimos generando proyectos, productos, damos clases, generamos formación a nivel nacional para productores de diferentes espacios culturales. Somos docentes de Nación hace muchos años. A pesar de los cambios políticos, seguimos siempre intentando sostener esa idea de que quiero levantar como bandera propia de la accesibilidad y y también a nosotros nos parece una manera de cuidar las políticas públicas en tiempos crueles. Entonces, Topos tiene varias formas, ¿no? Tiene una forma de la docencia, tiene una forma de acercamiento a las comunidades de investigación sobre todo. Después tenemos como una gran producción de proyectos, festivales, ferias, como hemos podido trabajar en muchos lugares, y lo interesante es que todas todas las prácticas que hemos tenido y que seguimos teniendo siempre están acompañadas por las diversidades. Nunca trabajamos solas, siempre estamos coproduciendo con personas ciegas, con personas sordas, con especialistas, con investigadores de otras temáticas. Entonces siempre es un proyecto muy enriquecedor para nosotras, ¿no? Como un espacio que se abre, donde se investiga, se escribe, se profundiza, se piensa, pero sobre todo se practica, ¿no? Entonces se lleva a la práctica eso que estamos pensando. Después de eso se vuelve a escribir, se genera un documento. Entonces tenemos una primera guía práctica que después te la voy a compartir, Jani, que es como nuestro caballito de batalla para todo, donde entendimos cómo trabajar la accesibilidad en las industrias creativas. Básicamente, cómo hacer música con características accesibles, cómo generar editoriales, artes visuales, teatro, videojuegos, cómo darle una capa de valor a productos o servicios de manera accesible. Con con ese documento hemos tenido la oportunidad de hacer muchas formaciones, después creamos microdocumentos que trabajan como la idea del trato a la persona, el análisis latinoamericano, la importancia del poder y la justicia con respecto a las comunidades. Y ahora estamos como en nuestra segunda edición, donde nos damos cuenta que es necesario como situarse nuevamente, ¿no? Situarse otra vez después de 10 años y qué está pasando, qué es lo que dejó de pasar,
qué logramos, hacia dónde va esta idea de la inclusión y la accesibilidad de manera funcional, técnica, práctica, sumada a la inteligencia artificial, cómo nos sentimos los seres humanos con esta otra capa que a veces gusta y a veces incomoda. Entonces, un poco esta segunda edición habla mucho de la idea de situarnos tanto en el territorio como en lo virtual, hablar del ciberterritorio, habitarlo, entender cuáles son las prácticas que vamos a generar ahí. Entonces, siempre para mí Topos es como una misión, un valor, un espacio que me encanta habitar, un lugar para siempre, le decimos con Sabri, ¿no? Como un espacio que deseamos que dure para siempre, ¿no? O que lo habiten todas las personas que quieran también con nosotros. Qué lindo. Sí, sí, por favor, compártame la guía, sí, y si estás de acuerdo, la compartimos para quien le interese. Este, hablas de que la labor, dentro de la labor que tienen ustedes, pues está la de educar, lo cual me parece todo un reto y bueno, lo agradezco de verdad porque creo que eso es como el valor más importante que alguien te puede ofrecer, la educación. Supongo que Ujú. debe ser difícil. Y bueno, aquí me salen dos preguntas. El primero, la parte difícil, me pregunto cuáles son los retos cotidianos con los que te enfrentas cada vez que descubres o que van a algún lugar o que llegan a algún lugar con esta intención. Ese por un lado, y el tema de la tecnología es otro, pero si quieres primero vamos por este. La primera, sí. Sí. Es muy cierto esto que decís, Jani, de que es difícil y a veces también es frustrante, así como que te deja en un lugar que no esperabas, como vas a contar una idea y a veces como la persona o la comunidad o la empresa nunca tuvo contacto con ninguna diversidad, entonces yo creo que eso siempre va a seguir siendo difícil, ¿sabes? Como que pienso que nos cuesta muchísimo naturalizar la idea de que las cosas tienen que ser accesibles, ¿no? Ujú, Y no solo porque existen leyes que tampoco se cumplen, porque existe, eso es lo más loco, ¿no? Que existen leyes que no se cumplen, que ujú. existen un cuidado supuestamente sobre estas comunidades que no se tiene. Todos pasan por alto. Claro, entonces vas como con un proyecto de televisión audiovisual y muchas cosas no se cumplen, ¿no? Entonces Ujú, como que creo que la estrategia, un poco una de las estrategias es que cuando vamos a contar algo, si hay una comunidad o si hay un grupo de personas que nos está recibiendo, detectar que hay algunas que les va a interesar más que a otras y trabajar muy de a poquito, no todos tienen el mismo interés con la temática, ¿no? Y también entender que se trata como no solo de sensibilidad, sino también de técnicas y prácticas laborales y técnicas y prácticas emocionales. Digo, es como un abanico que nosotros hablamos como de un eje transversal. ¿Viste? Como que la accesibilidad atraviesa cualquier proyecto y cualquier producto, cualquier instancia. Y de esa manera, eh, como que hemos ido tal vez especificando más de qué se trata accesibilidad y a qué va a afectar como para tener una manera de ofrecerlo más directa, no tan emocional y sensible desde donde nos paramos nosotros, sino más técnica, más práctica, que también tenga en cuenta cómo se habla de la plata en ese espacio, cuánto se invierte, cuánto no, porque todo eso interesa, ¿no? En un punto claro. a veces tanto los estados como las empresas te dicen, bueno, pero ¿para qué lo haría si viene una sola persona, ¿no? ¿O para qué lo haría si es poca la gente? Y la verdad que no, que es tratar de entender esto que te decía al principio, de quiénes somos como identidad social y cómo podemos disfrutar de esos otros lenguajes y cómo ponerlos en escena, o cómo armar un equipo y tener en cuenta que las diversidades van a colaborar con respecto a ese objetivo final, no a entorpecerlo. Entonces, bueno, hay un trabajo de conciencia, hay un trabajo de educación, hay un trabajo de reflexión sobre eso. Y otra vez, sobre todo, prácticas para ver qué pasa con ello. Con Sabri, como para cerrar también este tema, nos propusimos que los proyectos tenían que tener 5 ejes transversales para ser evaluados o trabajados desde la accesibilidad. Así sea tu proyecto institucional, tu show musical, tu festival o tu producto de hacer carteras, ¿no? Ujú, En eso descubrimos que son estos 5 ejes, que es estructura.
contenido, comunicación, recurso humano y recurso tecnológico por donde tenemos que pasar o donde vamos a pensar generar algo. Eso, sumado a tener todas las características de accesibilidad en cada uno de estos ejes, nos deja generar un producto que después va avanzando en grados de accesibilidad, pero que desde el origen estuvo pensado y está, eso, desde la estructura que puede ser una mesa o un territorio físico, hasta un front de una página, hasta cómo Ujú. vamos a desarrollarlo teniendo en cuenta todos estos ejes que te decía recién, cómo vamos a hablar de ese proyecto, cómo vamos a continuarlo para adentro, cuál es el recurso humano que voy a usar, cuál es el recurso tecnológico que voy a usar para que eso tenga todas las características que yo deseo, ¿no? Y que a la vez tenga esta idea de singular, pero mucho más expresivo, mucho más abierto, porque también lo original a veces es una cosa que todos queremos, ¿no? Que todos pretendemos. Y ahí se ponen en juego varias cosas, pero sí, creo que es una tarea constante la de educarnos y y de dar a entender que la accesibilidad nos involucra a todos y a todas. Sí, claro, sí. O sea, sigue siendo este el mensaje al final de cuentas y que la accesibilidad no es algo no es para los demás, es para todos. O sea, estamos incluidos Por en ello. supuesto, Sí, sí, sí. tal cual. No, no, dime. Esto que pienso que eso, cuando yo no tengo hijos, ¿no? Pero pienso que las niñeces y las mujeres que tienen hijos y el espacio que necesitan para moverse y la estructura de sus coches y los espacios para que los niños jueguen, digo, toda la vida como que en un proceso va cambiando a ocupar todos esos Ujú. espacios que supuestamente han sido pensados para las discapacidades y en realidad no, ¿no? O sea, como que después pienso, ¿no? Cuando sos adolescente que querés romper todos los espacios que ocupás para ocupar otros que te querés inventar, ¿no? No la condición de lo que está hecho. Y después cuando sos más viejo también vas necesitando otro tipo de apodos, prótesis, asistencia, letra más grande, digo, como que todo eso que, digo, que está discriminado de diferentes lugares, todo lo vamos a necesitar. Y si lo hubiésemos, y si lo naturalizamos en el andar, eso sería una sociedad mucho más habitable, no solo Sí. accesible, ¿no? Mucho más Si lo, disfrutable. si lo hiciéramos parte de nosotros, no solo hasta que lo necesitamos, sino desde siempre, ¿no? Exactamente eso. Sí. Y hablando entonces de tecnología, pues sí, sí quiero preguntarte, ¿tú Sí. consideras que la tecnología está incluyendo o está siendo accesible? ¿La inteligencia artificial está siendo diversa? ¿Cómo se ve A desde mí me ahí? encanta el tema este, Johnny, me encanta, me parece, o sea, yo soy, para empezar, te voy a decir que soy bastante propositiva de toda la mirada tecnológica. Encuentro, no dejo de observar también todo lo negativo, todo lo que, de alguna manera, todas las consecuencias que trae el mal uso de la tecnología, pero con respecto a las diversidades hay varias cosas que me parece que dan señal de que pueden usarse de una manera colaborativa, una manera que funcione, una manera que dé espacio. Un ejemplo muy claro y que a mí ahí se me movió un poco algo que dije, ok, ya, hay algo para pensar en este espacio es que para pandemia, una de mis amigas que tiene huesitos de cristal, que tiene, bueno, como varias condiciones en su fisicalidad, eh, me dijo que se sentía por primera vez muy contenta de que no iba a tener que generar la exposición de ella misma en un espacio porque ya se había recibido de periodista y demás, entonces que iba a poder manejar su carrera desde ese lugar y que le parecía muy cómoda esa instancia, ¿no? La idea de verse medio cuerpo, la idea de no exponerse a la mirada ajena que a veces, y en la mayoría de los casos es bastante fuerte, que iba a poder generar subtítulos si los necesitaba, digo, como toda esa instancia de primer encuentro del persona a persona para muchas personas de las diversidades, me parece que fue favorable, ¿no? Un espacio donde puedo salir afuera sin estar afuera, pero puedo comunicarme con otros, ¿no? Y con otras. Eso me pareció la primera cosa que dije, ok, acá, entonces también vamos a avanzar en un montón de cosas, ¿no? Y después también pienso la inteligencia artificial como un espacio de representación de las diversidades.
¿no? sí, Como un espacio donde se naturaliza de alguna manera aquello que no sé si nos gusta tanto ver, aquello que nos fascina, aquello que nos incomoda, que como que tienen la posibilidad tal vez en el espacio de la imagen generativa, ¿no? De generar mundos imaginarios y mundos que tal vez no habíamos imaginado nunca. Entonces creo que eso sí se relaciona directamente con que naturalizar la diversidad en las maneras de representación le suma, ¿no? Es bastante naif porque también, bueno, hay un montón de problemáticas sobre aquello, pero me parece que es un espacio donde se puede crear muchísima imaginería de muchos mundos y habitarlos de diferentes lugares, ¿no? Entonces sí creo que eso es muy valioso. Y creo que es otra cosa a descubrir en comunidad, ¿no? Que todos la usamos pero no sabemos bien para qué, o que generar imágenes se vuelve algo pornográfico por un momento porque es no dejar de hacer algo que termina casi contaminando la parte visual y entender que hay una infodemia y entender que hay una enfermedad con respecto a esto que nos sacude la cabeza, pero como herramienta primera, cuando nos encontramos, creo que también da la posibilidad de un desarrollo muy interesante, ¿no? Uno de los proyectos que tengo ahora es como generar una colección de ideas y de pensamientos de personas que nunca vieron y a partir de eso entender cómo generar o sea, unos prompts para que esos prompts puedan ser representados por inteligencia artificial y a la vez empezar a traducir esa imaginería de personas que nunca vieron, ¿no? Entonces creo qué que interesante. te da la posibilidad de entrar en universos y de buscar maneras de entender cómo transitamos este mundo, cómo lo imaginamos, ¿no? Que a mí eso Ujú. me fascina. Sí, 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 claro, porque incluso ayudaría mucho más a la empatía, ¿no? Que el presentar, por ejemplo, una imagen de cómo una persona que nunca vio ve un árbol, ¿no? Se imagina un árbol. ¿Te imaginas? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, eso sería un poco más, sería, pues, ofrece la posibilidad de ofrecernos algo que de otra manera no podríamos nosotros ni tener idea de cómo sucede Exacto. dentro de su imaginación, sí. A Y mí bueno, eso me parece impresionante. sí, es totalmente, ahorita mientras lo mencionabas, dije, sí, claro, qué interesante, o sea, jamás lo habría pensado, ¿no? Jamás yo tendría una idea de tengo una idea de cómo ves un árbol tú, cómo veo un árbol yo, cómo veo un niño, Claro. pero no tengo idea de cómo se imagina un árbol una persona que nunca lo ha visto y por supuesto que sería una situación bastante interesante de aprender, sí. Y bueno, también está el tema de la medicina, ¿no? Obviamente quiero pensar que la inteligencia artificial y todo esto de la tecnología, pues ofrece un montón de alternativas en el área de la medicina. Y para Ujú. ellos también ofrece, para todos ofrece herramientas en donde tal vez tengamos o podamos vivir experiencias similares todos, ¿no? No importa qué tipo de capacidad tengas o no, y con la ayuda de la tecnología podemos entender o ver lo mismo entre varias personas con distintas Claro. capacidades. Sí, total. Yo creo que con respecto al desarrollo específicamente tecnológico, de aplicaciones, de medicina, creo que todo eso también va a habilitar a que podamos como disfrutar en general. La problemática tal vez ahí, Jani, sea que este tipo de avances y este tipo de desarrollos termina siendo selectivo, ¿viste? Termina siendo para algunas personas, no para todas, porque ahí ya hablamos de las clases sociales, del acceso a Internet, de la división geopolítica, de algunos temas que no son menores al momento también de pensar. Ujú. Esto que hay una realidad que la tecnología no es para todos. ¿Viste? Es Sí. como, esa sí es otra gran problemática de exclusión. Que Por existe eso y por no ahí, solo, y no solo existe en el área de la accesibilidad hablando por capacidades, sino en general, o sea, creo tal que cual, es una problemática política, económica, que atraviesa consecuencia. todo, Sí, sí. sí, Entonces sí. creo que la tarea ahí es buscar estas pequeñas prácticas, ¿no? Esto como decir, bueno, ¿cuáles son las herramientas que yo tengo al alcance para reinterpretar lenguajes, para entender esos universos, para compartir
cómo puedo desde ahí pensar los proyectos, ¿no? Cómo habitar con las herramientas que tengo de otra manera, ¿no? Como que la accesibilidad todo el tiempo está buscando esa otra manera de ver y de cómo generar pensamiento, de cómo generar producción, y tal vez frente a estas ideas de que, porque a la vez también yo me dedico muchísimo a leer e investigar, entonces también estoy atada a las problemáticas tecnológicas que tienen una narrativa muy sufriente en este momento, ¿viste? Es como que todas las narrativas de las cosas que te cuentan son finmundistas, son que es así. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Me pregunto. ¿Qué hacemos con esa información que estamos recibiendo, que estamos leyendo? ¿Cuáles son las herramientas que yo acá en Mendoza, Argentina, cerca de la montaña, tengo para hacer algo con respecto a eso, ¿no? ¿Cómo uso mis algoritmos? ¿Con quiénes genero contenidos? ¿Qué otras experimentaciones puedo hacer con las herramientas que tengo y las comunidades con las que me junto? ¿Cuáles son los desafíos de investigación de ahora? ¿Cómo comparto mi contenido de código abierto y me dejo de guardar todas las investigaciones y las cosas que hago, sin que eso sea un problema y en realidad sea un enriquecimiento, ¿no? Cómo pararse en ese lugar donde tratar de hacerle frente a todo lo que existe y dejar como por un momento, por lo menos, pensar que todo está problematizado y que el uso de la tecnología, el consumo de agua y todo eso es solamente un problema, ¿no? O sea, que lo es, sin dejar de mirarlo. Pero entonces, ¿qué hago con todo aquello que sí? Estoy en una era y estoy en un momento histórico donde no voy a escapar de la tecnología, ¿no? O me afecta o me conviene, de alguna manera. Sí, o ambas, ¿no? En O algunas áreas ambas, ajá, te afectará y así. en otras, podrás obtener beneficio de ella. Creo que es algo con lo que vamos a tener que lidiar, nos gusta, no digo, ya no es, la pregunta ya no es si se acepta o no si lo aceptas o no lo aceptas, el hecho es que está y Está, seguirá estando, y entonces es pues un poco entre tus posibilidades tendrás la oportunidad de decidir qué tanto la incluyes en tu vida o no, pero creo que ya se rebasa, o sea, queramos o no, estará cada vez más en nuestro día a día y cómo vamos a vivir con eso, cómo vamos a lidiar con eso, cómo vamos a habitar este tal planeta cual. con eso, es Yo todo un pensaba, tema. sí, esto es un tema. Yo pensaba eso, como la posibilidad de darle espacio a lo que conocemos, pero de otra forma. Básicamente, eso es como otra vez la accesibilidad, ¿no? Acá cerca de mi casa hay un asilo para personas de la calle. Hay muy Ujú. poquitos en Mendoza, por lo menos. Es como un espacio donde la gente que vive en la calle puede ir a dormir y tienen 40 habitaciones de cuidado de esas personas. Y van rotando, ¿no? A veces algunas personas se quedan, otras se recuperan, se van. Hay mujeres, como en esa instancia es bastante interesante ver también cómo transcurre la vida una mujer en la calle y cómo va atravesando todo aquello para llegar a que por lo menos la cuiden en ese espacio, ¿no? Ujú. Y fuimos a hacer un proyecto con otra amiga que hace música muy bonito hace un tiempo y justo empezaba como la fiebre del chat GPT, que si lo usábamos, que si no lo usábamos, que no sé. Y yo decía, qué interesante también sería poder tal vez llevar a esos lugares algunas compus donde esté habilitado charlar con ChatGPT para esas personas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque a veces no tienen quien los visite, las ¿Con temáticas quién que hablar? con quién hablar, ¿no? Ujú. Por ahí temáticas viejas que no están actualizadas con la gente que los atiende, pero quieren charlar con alguien. Entonces, entender este uso terapéutico de las herramientas, cuidadas, por supuesto, pero que a la vez están como siendo necesitadas por estas otras comunidades dentro de una comunidad de personas de la calle que encima son vejeces y que tal vez no tienen nadie que los escuche, ¿no? Un rato largo, digo, un rato donde puedan delirar, enojarse, volver a charlar, ¿no? Sí, sí, donde Entonces, puedan expresarse sin ser claro, escuchados y sin ser etiquetados o juzgados. exacto. Entonces, bueno, por ahí hay cómo hacernos cargo de este otro tipo de estrategias para vivir de alguna manera acompañados de la tecnología, pero mucho más amable, Sí, ¿no? sí, 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 Que sacarle beneficio a,
con la tecnología, tal cual. Y así hay pequeñas cosas como estas que te digo, hay pequeñas cosas que decís, claro, acá podría, bueno, ¿cómo hace uno para armar equipo para que esas cosas sucedan? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo Ujú, gestiono aquello? Entonces, bueno, un poco también desde Topos es esta idea de gestionamos sobre territorio público, pero con empresas privadas. O gestionamos sobre las políticas públicas que hacen falta, las señalamos, pero trabajamos sobre ello. Entonces, o investigamos o acercamos un documento donde haya una investigación que tal vez ninguna otra persona dentro de los estados la hizo porque tienen otras tareas y nosotros la acercamos de manera, otra vez accesible, de manera empática como para que las cosas sucedan. ¿Cómo puedo ir tramando algo, pero también dando de mí un algo que hace que eso funcione, un espacio de investigación, una recolección de datos, una conexión donde conseguí la pintura, un ejemplo dentro del Festival de Poeta Gráfico, que lo hicimos acá 2 veces en Argentina. Queríamos como naturalizar que la poesía podía estar en la calle y señalar algunas problemáticas dentro de la sociedad, como hablar del amor de diferentes maneras, por ejemplo. Ese ujú. fue el que hicimos acá en Argentina y después lo volvimos a hacer en México. El amor, que es el tema más hablado y charlado en el mundo, nos Y dan ganas de volver, universal. y universal, nos dan ganas de Sí. volver a poner en la mesa, pero también en eso, abajo de todo eso que estaba pasando, era conseguir que recuperaran la Escuela Nacional, que es una escuela acá muy, o muy poblada, porque está justo en el centro, y entender que esa escuela está enfrente de un hotel, de uno de los hoteles más caros de cadena, que es Hyatt, enfrente de una plaza de las plazas más turísticas de Mendoza. Entonces, ¿cómo entiendo ese territorio y cómo armo una estrategia donde se reconozcan entre sí para lo bueno, para lo malo y para la falta, ¿no? De lo que, y armar una estrategia de colaboración sobre eso. Entonces, el festival sí era la excusa de hablar del amor, pero ¿qué hacemos con eso? Ujú. Queremos hablar de algo, pero ¿qué estamos haciendo con respecto a aquello, ¿no? ¿Qué hicimos como productores para que eso tenga un sentido real, físico, donde se ve y también se reflexiona sobre lo que sí podemos hacer cuando la gente se encuentra en comunidad, ¿no? Y dice, bueno, hay un hotel carísimo enfrente de una escuela que no tiene recursos, enfrente de una plaza que todo el mundo habita, ¿no? Con una sociedad que tiene exclusividad para comprarse cosas enfrente de una que no tiene plata ni para pagarse los estudios. Entonces, bueno, me parece que eso también es lo que quiere Topos, profundizar en algunas cuestiones que pueden solucionarse en lo subterráneo y también que pueden ser la excusa primera para que después crezcan otras cosas, ¿no? ¿Y cómo haces para involucrar a las personas? ¿Cómo haces para que les interese, para que volteen a ver esta problemática, habiendo tantos distractores, ¿no? Buena pregunta, Dani. Mira, para lo de los hoteles, hay una parte que me parece interesante que es la investigación de las responsabilidades que tienen las empresas, ¿no? Una empresa como Hyatt, por ejemplo, eh, tiene dentro de Hoteles Verde una responsabilidad que es trabajar con el contexto, y seguramente lo hacen y lo hacen, pero muy rara vez va a señalarle a una productora o una producción extra eso que tendrían que hacer. Entonces es entender otra vez qué estrategia voy a tener para señalar aquello que me va a dar la posibilidad sin afectar a nadie, pero sí entendiendo como de los beneficios que tiene eso, ¿no? Como, bueno, tal vez en ese momento lo que al hotel le viene bien, no solo que la escuela esté bonita, porque la escuela está bonita enfrente de un hotel bonito, sino es cómo se cruzan las comunidades y cómo se reconocen, ¿no? Cómo se reconoce un gerente con una directora de un colegio, ¿no? Y qué tienen en común y qué pueden hacer. Creo que eso es como ir otra vez, viste, como por debajo estudiando, por debajo viendo, por debajo investigando un poco, y al momento de largar la estrategia, confiar en que eso no, porque no ha pasado, está bueno que pase. No sé si estará mejor o peor, pero porque no ha pasado, está bueno que pase, Sí. ¿no? Confiar que lo que pase es algo que beneficia a todos, ¿no? No solo unos o a otros, sino Tal a cual. todos. Y termina siendo Ujú, así, ¿no? Termina ujú. siendo así. Después sobre esa plataforma, sobre ese territorio, pasaron un montón de cosas hermosas. Terminó siendo un festival donde, bueno, generamos como mucha coproducción con hacedores y hacedoras de acá de Mendoza. Y después pasó una cosa re loca que habíamos, bueno, pintamos todo el colegio por fuera, conseguimos la pintura, conseguimos máquinas, bueno, fue muy maravilloso todo ese proceso largo también. Y una anécdota para contar es que
generamos una especie de ordenanza poética en las paredes, donde le pedíamos a la gente que si las iba a rayar, la rayara con amor. Era solamente una sugerencia, ¿no? Ujú, ujú. Y terminó siendo que la mayoría de los alumnos ocupó todo el paredón ese gigante dejando poemas de amor. Entonces de repente Guau. era que había pasado a estar la escuela vieja a estar recuperada, a estar toda rayada. O sea, fue como todo un proceso de mutación, después se volvió a pintar claramente, pero que demostraba una necesidad de que la gente del colegio quería decir cosas, ¿no? Las personas que estaban habitando ahí, los alumnos y las alumnas, querían hablar del amor, tenían un montón de poesía para dar en medio de este mundo digital. Y nosotros recolectamos esas poesías. O sea, y esas poesías, aparte de recolectarlas como hecho histórico que nos parecía interesante, después yo me dediqué a promptear algunas y a hacer las imágenes. Entonces, bueno, terminaba haciendo ese ejercicio de cómo los lenguajes y el metalenguaje que te proponía al principio, ¿no? En el que habitamos, como el lenguaje hablando el lenguaje, lo tenemos en muchas cosas y lo podemos generar como un espacio creativo, sobre todo. Sí, platicábamos antes de que empezáramos a grabar que veniste a México, bueno, vinieron a México con este festival, ¿verdad? ¿De qué se trató acá? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito de la Bien, experiencia. experiencia México. Trabajamos con, otra vez, en las representaciones del amor, esta Ujú, que nos interesaba. El tema en México fue que nuestro proyecto lo adquiere Zapopan como municipio. Y trabajamos sobre un territorio que ya estaba muy hermoso, que es el Parque de los Niños y las Niñas. Y ujú, aparte hacía poco que inauguraba. Entonces, bueno, como que el propósito de un festival que te contaba de lo que había pasado con territorio a aquel que hicimos fue totalmente distinto, ¿no? Y no solo como, digo, acá viene una crítica para nosotros como productores y para lo que también pasó y hacia dónde uno quiere apuntar cuando dice, ay, voy a hacer mi proyecto en otro país, viste, que ya te pones, que ya todo es un desafío hermoso. Creo que también empezar a tener en cuenta, a nosotros nos pasó eso como, entonces, ¿en qué territorio vamos a ir? ¿A resolver una cosa o a subrayar otra que está bien o a poner en valor algo o a señalar algo que nos parece que está bueno interpelar en esa sociedad, ¿no? Como que creo que acá, porque uno lo habita, podíamos ver mucho más cotidianamente las problemáticas, las soluciones, con quiénes trabajar, ¿no? La propuesta estuvo hermosa, la generamos, la llevamos a cabo, conseguimos, como te decía antes, conectar con un montón de productores y productoras de la zona que estuvo muy valioso, pero para mí, en mi conceptualización personal, estuvo muy como el capitalismo ahí con sus dientes mirando como, ¿viste? ujú, ujú, Eso no podía yo hacer, o sea, no podía dejar de verlo, ujú, ¿no? ujú. Siendo, bueno, una demostración de un festival que sí trabajó sobre los niños y las niñas, porque estábamos en ese parque y porque sí se habló del amor, pero se llevó una cuota de capitalismo que le sacaba un montón de cosas, ¿viste? Que Sí. la hermosura es cuestionable, que la belleza es cuestionable, que lo vendible también, ¿no? Entonces digo, no, no le sacó sensibilidad, pero el capitalismo y la manera capitalista a veces de pensar, eh, de cómo sacarle provecho al producto, deja muy lejos todo eso que estábamos hablando, Lo ¿no? deja en segundo plano, deja de ser el tema principal y bueno, a veces hasta parece que es como un recurso para conseguir algo, Tal pero cual. desde la prioridad del capitalismo. Exacto. Entonces, claro, para mí, en lo personal, bueno, para mi colega y compañero también, nos quedamos como, bueno, o sea, esto podemos generarlo nuevamente, el trabajo en equipo nos encanta, digo, la idea de que se puedan mixtar proyectos con gente de otros territorios, aprender cómo se trabaja en una plaza con la gente de municipalidades de otros lugares que habíamos trabajado con la gente de municipalidades acá, ver cuáles son los mapas de diferencia y cuáles son las cosas acertadas, ¿no? Pero bueno, esta idea es qué nos hace o cómo utilizar de alguna manera esta idea del capitalismo, reinventarla, entender un poco que no se trata solamente de cosas sensibles como lo veníamos hablando, pero que también eso puede transformarlo todo en otra cosa, ¿no? En otra cosa eh, mucho más vendible, que no está Sí, mal, pero bueno.
le saca una profundidad a veces. Sí, y no está mal, como dices, o no necesariamente tiene que estar mal si también fuera parte del objetivo final, ¿no? Si el beneficio final incluyera justamente no perder de vista la prioridad, pues entonces estaría bien y estaría bien para todos. Pero otra vez, ¿no? Nos Tal, separamos, tal cual. separamos los, sí, Para sí, mí fue de pues mucho aprendizaje, igual ahora, y esto cuando lo cuento cada vez que charlo, como ahora, me doy cuenta que también las cosas pasan para que uno pueda reflexionar y poder moverse del círculo de donde uno cree que las cosas son de tal manera, ¿no? Donde uno se cruza a otro país y entiende que hay otra idiosincrasia, otra manera de pensar las políticas públicas, otros espacios donde... Y eso creo que también es muy interesante y enriquecedor, ¿no? Como uno como persona cultural se deja atravesar por otros y también le deja algo a otros y a otras que dicen, ok, esto estuvo buenísimo, lo puedo replicar, o esto estuvo, para nosotros, tuvo un montón de críticas internas de cómo nos manejamos y de cómo también ir a entregar todo, ¿no? Y no estoy diciendo de México específicamente, sino de cómo uno puede moverse acá a otro barrio y decir, bueno, hasta dónde entrego y hasta dónde trueco y hasta dónde construyo, ¿no? Como creo que los productores y productoras que tenemos esa idea de viajar, eh, está bueno entender que las cosas cambian muchísimo cuando te moves, ¿no? Muchísimo. sí, sí, Y sí, que, sí, y que va a haber un montón que hacer y un montón que aprender también. sí. Así que sí, pero Todo dependiendo del territorio en el que estés en el momento. claro, nosotros nos quedamos también, nos dimos cuenta que habíamos llegado a uno de los municipios con más dinero de México. Entonces era como, ok, esto, o sea, es absolutamente distinto a lo que tal vez nosotros cuando te contaba eso anterior, empezamos a ver cuáles estrategias que había que recuperar, qué es lo que sí, qué es lo que no, nos quedábamos como muy en otra vereda, ¿viste? Sí, Parados. sí, Entonces, bueno. frente a algo que antes no se habían enfrentado desde allá. Exactamente. Entonces, claro, bueno, fue un desafío muy lindo y también muy interesante profundizar en cómo se organizan las comunidades artísticas, al menos las pocas que conocimos en Guadalajara, entender que hay un montón de desafíos desde las narrativas femeninas de cuidar a las mujeres y me pareció Ujú, hermoso entender que hay grupos de arte y galerías que se dedican todavía a entender, a cuidar lo pictórico como algo interesante, ¿no? Como, me parece que eso, Latinoamérica es súper interesante y rica para mezclarse, compartir proyectos, compartir conocimientos, entender lo ancestral desde lo ancestral a lo tecnológico, cómo estamos funcionando, ¿no? Entonces, a mí, más que decirte que eso, me quedé como con muchas ganas de volver, de estar más tiempo, de compartirnos cosas, y por eso esta invitación me hace como ese reflejo, ¿viste? Me dice, bueno, ok, hay cosas que podemos seguir charlando y compartiendo. sí, sí, totalmente. Como dices, acá existimos, porque yo me considero parte de una de estas comunidades. Existimos muchas comunidades que han sido generadas o han nacido de manera independiente solo por el interés y por las ganas de aportar un poco y así como te sucedió a ti, nos sucede yo creo que a la gran mayoría que de pronto pareciera que se pone de moda o pareciera que es un título que se vería bonito en el currículum o en la presentación de alguna iniciativa de gobierno o de empresas privadas, pero sí sucede justo lo que dices, no me es ajeno, o sea, cuando decides colaborar o participar con estas instituciones, tienes que tener mucho cuidado de que no se pierda el objetivo principal, porque después tiende mucho a parecer que es solo un adorno y que ya no es la finalidad, sino que es Exactamente, algo que se ve bonito, que se oye bien al lado del nombre de una empresa o al lado de un político, no sé, cosas así. Entonces sí, sí es algo que sucede. Lamentablemente es algo que sucede
bastante acá. que creo que está bueno ponerlo y poder charlarlo y tener esta oportunidad de que tal vez otras personas lo puedan escuchar, ¿no? Para volver a esto de cómo reflexiono y qué hago sobre eso, porque también debe haber una manera interesante de acompañar eso con alguna estrategia propia, ¿no? De pensar cómo utilizo esa exposición. Para profundizar en otro tema y charlarlo después, para documentar y reflexionar, para generar un registro de la época y poder criticarlo desde una manera interesante con otros y con otras, ¿no? Por eso digo que me quedó como muchas ganas de volver a charlar sobre esto y a ponerlo en la mesa como algo que no solo puede perjudicar en algún sentido al sentido de los proyectos, sino cómo yo, qué hago otra vez yo como productora, qué hago como investigadora con respecto a eso y qué desafíos tengo para aprovechar ese momento, para entender cuáles son los métodos de difusión que yo voy a tener, para generar un espacio reflexivo después, tal vez, con los que esté trabajando, ¿no? Como eso me parece que ante estas cuestiones del capitalismo que tampoco van a dejar de pasar. Exacto, sí, esto eh, es verdad y y sí es como entender de qué manera mejor lo aprovechas, ¿no? En lugar digo, existe existe. y tal vez Como lo destruirla. decíamos de la tecnología, ¿no? Sí, existe, no va a desaparecer y bueno, pues cómo lo aprovechamos y cómo nos beneficiamos ambas partes, no hablo solo de una sola. Sé Sí. que te tienes que ir ya rapidísimo, pero hay algo que te quiero preguntar antes de que te vayas y es que desde mi punto de vista la accesibilidad tiene como muchas capas, está la parte física, incluso ahora la digital, la parte emocional. ¿Cuál de todas Ujú. estas capas tú crees que es la más incómoda de nombrar? ¿Y por qué? Que creo que lo más incómodo de nombrar dentro de la accesibilidad. em, ¿Sabes qué? Creo que lo más incómodo todavía son las representaciones físicas. Creo que a veces pienso que estamos recontra avanzados y bien, que las diversidades, que uno, si querés, podés salir mucho más desnuda y con tu panza o con tus piernas. A veces me paro y digo, ay, qué bueno, porque antes todo eso no pasaba o estaba todo desde otro lugar visto. Y después pienso, ay, no, se sexualizó todo, no sirve. Ujú, ¿Viste? Y ujú, después digo, me pasa como esa bipolaridad todo el ujú, tiempo lo mismo con las fisicalidades diversas. Exactamente lo mismo. Es como que, de repente ver a una persona con otra fisicalidad es como, bueno, sí, está natural, pero no, después te das cuenta que todos seguimos que se mirándolo por tuerce. distinto, ajá, y mirándolo mucho más por distinto, ¿no? Porque Sí, usa una seda, porque usa un bastón, porque es mucho más gordo que lo convencional que queríamos, porque es negro, entonces porque es negro también. O sea, como, viste, como que creo que esa parte somos totalmente es como me da tristeza, pero sí, creo que somos como bastante falsos en esa parte de pensar que las fisicalidades las estamos incorporando. La verdad que sí. O sea, creo sí. que es lo único que a veces pareciera que hace algo por ello es la moda, cuando se entiende que a veces la moda está pensando en otros cuerpos y a la vez cuando veo expuestos esos otros cuerpos, también me pregunto esto que decíamos antes, hasta dónde está representando lo que le conviene a la marca o lo que realmente está pasando en la sociedad, ¿no? En esta sociedad, creo que, y teniendo estos lentes de la accesibilidad, creo que hay que dejarnos espacio para hablar, ¿no? No hablar por el otro, como tratar de ver qué piensa la comunidad de personas ciegas de esto que estamos diciendo, qué piensa Ujú, la comunidad de personas sordas, digo, como mostrar más relatos y menos cuerpos sería lo que me pasa, lo que pienso, ¿no? Como entre una solución de esto y lo otro. Bueno, ¿qué dicen esos cuerpos? No solo cómo se muestran, porque al final nuestro tema con la imagen es inmenso, ¿no? Es inmenso cómo queremos vernos, cómo queremos ser, qué queremos usar. Creo que esa es como la problemática y el desafío que nos veo para adentro desde la accesibilidad más grande, sí, cómo sí. terminamos de querernos, como somos. Complejo, complejo porque cómo terminamos de querernos para empezar a nosotros mismos como somos y aceptar a los demás como son, ¿no?
sin Yo pretender creo que entrar. esa sí es mi problemática pensante todo el tiempo, porque a veces digo, bueno, está bien, yo tengo 42 años. Cuando tenga 62 quiero ser una señora que siga andando en bicicleta, como que uno se imagina cosas, viste, que como de un futuro lindo. Y ahora decís, qué loco, porque vas a saber cómo llego y cómo está el mundo para recibir mi cuerpo a esa edad y cómo, como que creo que la temática de la fisicalidad, de los cuerpos, no solo de cómo se ven, sino de cómo habitamos los espacios, ¿no? De cómo habitamos un lugar donde puedan convivir varias cosas, ¿no? Una plaza donde pueda ir una persona vieja, una persona joven, digo, y sentir que lo están esperando, ¿no? Como si hubiese un banquito más blandito para las personas de la tercera o de la cuarta edad, no sé, como que pienso esas Sí, sí. cosas, que el cuerpo no solo en cómo lo vemos, por supuesto que tenemos una imagen muy loca de lo que está bien del cuerpo, sino de cómo habita los espacios, de cómo es esperado, de cómo es recibido, de cómo se siente cuando va a un lugar, a un show, o cómo va a un shopping, o cómo va a un parque, cómo es esa parte de la fisicalidad, creo que es la que... ¿Cómo le eh, hacemos saber al otro que su lugar está ahí? Exacto, y puede ocuparlo, ¿no? Y no Ujú. lo ocupo como quiero. Bueno, también puede ser, pero lo ocupo porque también me están esperando, porque también Sí, sí. pensaron en el Hay un desarrollo, lugar para ti ahí. Ajá. exacto, en el desarrollo arquitectónico, estructural y conceptual de ese proyecto. Creo que eso mm, me intriga mucho. Pues Sol, Sí, muchas gracias. Yo sé que tienes otras cosas por ahí pendientes que hacer, pero primero queremos, antes de despedirnos, que nos dejes tus redes, cómo la gente se sí, entera de lo que estás haciendo, cómo conversa contigo tal vez, cómo... sí. Mira, quería contarte dos cosas. Primero, Adelante. que en paralelo tengo adentro de mi Instagram, publico todas las semanas una columna que se llama Lo que nadie me pidió, porque realmente es un poco eso, ¿no? Es lo que Me nadie me encanta el pidió. nombre. Gracias. Es como tiene un análisis, sobre todo de filosofía y tecnología, de escuchar un Caja Negra, ¿no? Como Caja Negra la editora, que tiene Mac Fisher, Berardi, bueno, tiene un montón de información. Se me ocurrió por esto, ¿no? Por lo que te voy a contar, se me ocurrió hacer lo que nadie me pidió, que fue publicar un glosario de muchos libros que leo de tecnología y Ujú. filosofía. Entonces dije, bueno, yo los leo, me parece interesante que hay un montón de palabras que conceptualizan cómo entender el libro, cómo seguir las narrativas, entonces me tomé el trabajo de hacer 10 referentes, 100 conceptos. Y bueno, voy a empezar por ahí. Cuando me di cuenta que tenía esta idea de escribir lo que nadie me pidió, primero escribí qué me pasa a mí con las redes. Ok. Entonces es una publicación semanal adentro de esto que es simplemente un Word que se va desarrollando con diferentes temáticas que vienen de esto, de la reflexión sobre la tecnología, sobre la filosofía, sobre cosas que a veces, no sé, tecnoemociones es otro de los temas, después gamers y afectividad otro, como voy viendo entre problemáticas y temáticas de interés personal, pero también te voy a pasar esa columna para que Por favor, la sí, quieran sí, seguir. Y también es colaborativa, entonces si hay alguna persona o vos o al que le interese que charlar o publicar algo, para mí es un placer también. Es como un espacio chiquitito donde el intercambio y la idea es como, bueno, lo que nadie me pidió, pero tengo ganas de decir, sí, entonces bajo estas temáticas que te contaba, un poco eso. qué Eh, interesante. ¿Y dónde la encontramos esa? Esa está en mi Instagram, adentro Ah, de las ajá. historias de escribir, y mi Instagram es Sol Delgado 1, Ujú. ese es mi Instagram, y el de Topos es Topos Accesibles, y esas son como las dos redes donde realmente nosotros nos comunicamos por ahí, pero bueno, que estamos más activas, que yo estoy en lo personal atendiendo todo el tiempo, y después con Sabri nos ocupamos también de Topos, que es mucho más formal y ya tiene como mucha más representación de nuestras tareas en conjunto. Muy bien, pues las vamos a poner aquí en la descripción porque estoy segura que más de una persona va a estar interesada en seguir esta conversación con ustedes. Qué padre que tienes este espacio abierto en donde se puede incluso colaborar, no solamente leer y acceder, sino también colaborar. Me encanta, yo me voy a dar una vuelta, por supuesto.
Y pues te Hermoso. agradezco mucho, Sol, de verdad. Te agradezco mucho por esta charla, pero te agradezco mucho también por, en general, por todo lo que haces y cómo nos ayudas, a las demás personas a darnos cuenta de que, pues es que dentro de la diversidad seguimos siendo uno, Ujú. una sola comunidad, una sola raza que nos Sí. llamamos humanos. Hermoso. Yo te agradezco también, para mí esta ventana, ¿no? Que se abre y este espacio compartido donde la distancia parece que no importa o desaparece, me parece maravilloso. Así que muy, muy agradecida y también felicitarlas por el trabajo que vienen haciendo. Creo que eso, que las mujeres necesitamos este abrazo, este espacio, esta difusión de pensamientos que es re importante y que eso, nos colaboramos entre todas también si nos escuchamos y nos damos este espacio de cariño y de compartir lo que uno sabe, lo que uno piensa, lo que uno tiene ganas de decir. Así que muy agradecida. Muchas gracias. Pues también muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio, por supuesto. Esperamos lo hayan disfrutado tanto. Para mí fue un verdadero goce y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Muchas Bye gracias. bye.